Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu y kol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén, ve amén. La parachá número 35 es la parachá Naasó, ¿sí? Sensa o levanta, ¿sí? La encontramos allí. Esta sidra la encontramos en Bamidbar o Números, capítulo 4, 21 hasta el 789. Entonces vamos a entrar en materia. Sí, aquí con algo que quiero compartir con ustedes y quiero pues que también ustedes puedan participar, interactuar con las preguntas, ¿verdad? Que ustedes tengan a bien hacer. Vamos a leer entonces el texto de Bamidbar 5:29 al 30 y vamos a leer del 6:1 al 3. Dice así: esta es la Torah de los celos, cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine. O cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer. Entonces hará que la mujer se presente delante de Adonai y el sacerdote le aplicará a ella toda esta Torah. Ahora el 6:1 dice: y Adonai habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Sí, entonces, vamos a ver de una forma académica por qué se traspola estos dos pasajes y están hablando de temas como tan diferentes. Entonces, nuestros sabios allí se desplayan hablando acerca de estos dos pasajes, porque uno está atrás del otro y están hablando de temas muy diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos dice Rashi acerca de esta extrapolación de pasajes. Dice: porque las leyes del Nazareo se encuentran junto a las de Sotá, la mujer casada de quien se sospecha que cometió adulterio. Se pregunta aquí, ¿no? Sí, o sea, se pregunta, o nos preguntamos, ¿por qué? Para decirnos que todo el que ve una Sotá, ¿sí?, una mujer sospechada de adulterio, en su desgracia debe abstenerse del vino, ¿ah?, porque el vino lleva al adulterio. Ese es el comentario de Rashi acerca de Bamidbar 6:2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él nos comenta aquí. Y muy interesante, ¿verdad?, entender aquí algunas cosas cuando se ve todo ese proceso de las otras. Ustedes de pronto lo han visto allí en el Midrash, todo el proceso que tenía a cabo que llevar una mujer sospechada de haber cometido infidelidad, cómo el Cohen Gadol era encargado de tratarla de persuadir a no llevar a cabo todo ese ritual, ¿sí? El Cohen Gadol hacía todo lo posible porque ella confesara simplemente y dijera la verdad, ¿sí?, en vez de tener que someterse a todo este proceso que muestra el Midrash para tomar las aguas amargas, ¿no? Y donde el nombre, y es la única vez y es la única parte donde se permite que el nombre de Hashem sea borrado, ¿sí?, sea borrado con las aguas amargas, ¿sí? Entonces, para evitar todo esto, el Cohen trataba como de persuadir a la mujer, ¿verdad?, y que contara, de que hablara la verdad, si había sido infiel o no había sido infiel, ¿verdad?, a su marido. Entonces, ver todo esto, hacía que las personas, ¿verdad?, que presenciaban tal vez esto, tomaran conciencia, ¿no?, de lo terrible que era, de lo duro que era, ¿verdad?, enfrentar una cosa como esta. Entonces, tanto hombres como mujeres. Miren que aquí se habla en Bamidbar 6:2, dice: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer. O sea, la mujer también puede hacer voto de Nazir, ¿sí?, o de Nazareo. Tanto la mujer como el hombre podían hacerlo. Entonces, alguno de los dos que estuviera viendo semejante proceso le afectara al punto de
de tener que decir, no, yo no, espero no llegar a un punto de esto, no espero no llegar a pecar, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algo más que habla Rashi y dice, la pregunta común ante este comentario que hace Rashi es ¿qué hubiéramos pensado viendo este hecho? ¿Qué hubiéramos pensado viendo este hecho? ¿Alguien puede decir qué hubiera pensado, verdad? Viendo todo este proceso, si de pronto ustedes lo saben o se han enterado cómo era el proceso, ¿verdad? De tomar las aguas amargas, ¿qué hubieran pensado? ¿Qué hubieran pensado ustedes al ver todo este proceso, a ver a la mujer avergonzada, ¿sí? Y salir, podríamos decir, ilesa o culpable, una de dos, ¿sí? ¿Qué hubieran pensado? ¿Hay alguien que quiera opinar ahí? En cuanto, en cuanto al panorama, dice que ante el panorama actual, ¿sí? Actualmente, si alguien viera eso actualmente, diría que ese es un acto de machismo, Es una locura. mejor dicho, tremendo, que cojan a una mujer, que la rodeen entre todos los hombres y la pongan aquí. Entonces, hoy en día sería pues un acto como muy machista, ¿no? Pienso, hoy en día se vería como algo así, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, ok. Muy bien. Eh, bueno, algunos podrían también decir, o algunos dirían, ¿verdad? Ver a una azotada en su desgracia, pues hace que como que la persona se abstenga de lo que indujo a ella a eso, o a él a eso, porque aquí es ella o él, ¿sí? ¿Qué lo indujo, verdad, a ello? Y aquí, en- Sí, sí. por la extrapolación que encontramos, aquí se piensa entonces que es el vino, o sea, Mm. abstenerse de qué, del vino, porque el vino obviamente conlleva qué, al adulterio. Muy bien, si ves, por ejemplo, esto es como un ejemplo así, uh, ya muy de la realidad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que un compañero viene tarde al trabajo o entra tarde al trabajo, marca la tarjeta, porque yo recuerdo que en mi época se marcaba una tarjeta para entrar uno al trabajo y ahí queda registrado la hora de entrada. Hoy día yo no sé si se hace, pero en todo caso, si se ve que llegó un compañero tarde y de pronto el jefe lo increpa, levanta su voz, lo regaña y todo esto, uh, ¿qué haríamos nosotros? Yo pienso que tal vez Pues, tendríamos cuidado, ¿no? Tal vez de no hacer me lo genera mismo. miedo. Sí, claro, genera miedo de no incurrir en lo mismo, de tratar de evitar, ¿verdad? Llegar tarde, porque sabemos que hay un jefe que, vean, se la va a montar a uno o lo va a hacer avergonzar ante los demás o alguna cosa puede suceder. ¿Sí? Yo creo que eso sería lo más común, sí, hoy día, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que pasa de la sota. Entonces las demás no van a hacer lo mismo porque van a ver la vergüenza que está pasando y no van a querer pasar lo mismo. Exactamente, sí, exactamente, eso es. Y entonces ahí tendríamos, obviamente, Una somos, pregunta, sí, claro, sí. ¿este proceso litúrgico todavía se utiliza, digamos, entre los Levín? No, no, esta es una de las... Debería usarse, ¿no? Pero pregunto si, digamos, hoy en día hay comunidades No, 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 que lo no, adoptan. no, 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 no. Esto se llevaba a cabo cuando existía el primer Beit Hamikdash en pie, o sea, cuando el primer Beit Hamikdash estaba en pie, se llevaba a este proceso, ¿sí? Se hacía este proceso, porque había una santidad inmensa allí, ¿verdad? En el Beit Hamikdash, o sea, en el primer templo Claro. construido. Entonces, este proceso sí se llevaba. Pero una vez que se destruye el primer templo, ya este proceso dejó de hacerse, porque es que aquí, para que un marido llevara a una mujer a este proceso, el marido tenía que ser impecable, empezando por ahí, tenía que estar irreprensible, o sea, en el mismo hecho, ¿no? Tenía que estar irreprensible, o sea que no debió haber albergado tampoco pensamientos de infidelidad ni nada de estas cosas, para llevar a la mujer. Entonces, hoy día no, hoy día obviamente no existe el templo, por lo tanto, esta, esta misbah, ¿verdad?, de la sotá no se lleva a cabo. No se lleva a cabo una vez que se destruyó el primer templo, hasta la fecha no se lleva a cabo. ¿Sí? El proceso no se lleva como tal. ¿Sí? Bien, entonces, lo que sugiere aquí la Torá, ¿verdad? Es que ver la vergüenza de la sotá lleva a temer aún más a caer en ese pecado, ¿sí? Y
Y hay que poner cercos para evitar pecar, absteniéndose de vino después de ver una transgresión de la Torá, ¿verdad? En cuanto a una mujer sotá, ¿sí? Entonces hay que poner como unos cercos, hay que poner como unas barreras para tratar de evitar llegar a ese punto, ¿sí? Aquí la idea entonces es, bueno, si fue ese el hecho, el haber tomado, haber bebido, ustedes saben que la bebida, el licor, hace que la persona pierda su juicio, hace que la persona se desborde con su pasión y entonces llegue a cometer cualquier cosa. ¿Sí? No, la razón como que se nubila o se nubla y entonces la persona puede llegar a cometer esas transgresiones. Entonces la idea aquí es como crear un cerco o una barrera independientemente, ¿verdad?, de que sea vino o no. Ustedes saben que el hecho de caer, por ejemplo, en la inmoralidad no es necesariamente es tomando vino. No, pueden haber otras cosas que pueden inducir a la inmoralidad, ¿sí? Entonces, como tratar de poner barreras allí que nos impidan llegar a cometer semejante transgresión. Aquí hay un comentario, unos comentarios muy interesantes por el Rab Barulev, que quise traerlo aquí, y dice, en realidad el hecho de ser testigos de un pecado, tanto si vemos o no al pecador siendo degradado, debilita nuestra espiritualidad. Interesante esto porque está hablando acerca de que si se ve el pecado, ¿sí? Eso puede debilitar la espiritualidad de una persona, el ver el pecado, ¿sí? No solamente, o sea, no vivirlo, no experimentarlo, sino el simple hecho de verlo en otras personas, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a traer aquí algo muy práctico, muy del común, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien, algún muchacho, quiebra las reglas de la escuela. Ustedes saben que en cada escuela, en cada universidad, hay como un manual de convivencia, ¿sí? Entonces, el hecho de empezar a transgredir o a ir en contra de ese manual de convivencia hace que esas reglas de pronto se pierda o se pierda la fuerza de esa regla y al cabo del tiempo, ¿sí?, el quebrantar esa regla se convierte en una regla. ¿Sí me hago entender? A ver, le pongo más el ejemplo claro. Antes había que llegar, por ejemplo, con la cabeza bien cortada, o sea, el cabello bien cortado y todo eso, ¿sí? Y si no estaba así, y si las muchachas no entraban con sus manos sin pintar, entonces no podían entrar a su clase, no podían entrar al colegio, ¿sí? O sea, había una persona que como que revisaba, ¿no? Que trajera el uniforme, que se cortara adecuadamente el cabello, que no tuvieran, ¿verdad?, pintura en las uñas, etcétera. Eso era como el manual de convivencia. Pero hoy día ya eso no existe. Ya hoy día muy pocas instituciones llevan a cabo esto porque ya cada uno tiene sus derechos, cada uno o sea, no se le puede violar sus derechos, no se le puede violar sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que antes se consideraba unas reglas, ya hoy no se considera reglas, ¿sí? El quebrantar esas reglas se ha convertido en una regla más bien, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con la Torá. Si bien las reglas y las mismos de Dios nunca caducarán, jamás caducan, o sea, me preguntaba ahorita sobre la sotá, no ha caducado, no, se ha suspendido. Se ha suspendido porque no hay Beit Hamikdash, o sea, no hay un templo, entonces se ha suspendido, así como los sacrificios. La Torá habla de sacrificios, pero no se pueden hacer porque no hay un Beit Hamikdash. Entonces hay leyes que se aplican, o hay Torá que se aplica cuando está en pie el Beit Hamikdash, o sea, el templo de Jerusalén. Entonces, nunca caducan, ¿sí? Se suspenden tal vez sí, pero nunca caducan. Pero ver que son transgredidas quita automáticamente parte de nuestro respeto y temor por sus mandamientos, ¿sí? Y subsecuentemente sentimos que la transgresión ya no es algo intocable. O sea que como que se puede transgredir. Shalom, Moti. Entonces como que se puede transgredir. Cuando vemos que se transgrede alguna misbah, ¿sí?, algún mandato de la Torah, entonces vemos que como que, bueno, se puede transgredir. O sea, está la posibilidad, ¿sí? Eso entra en el subconsciente de la persona. Y algo que pensábamos era intocable se convierte ahora en una posibilidad. ¿Sí? Vamos a hacer. Muy bien, entonces,
esa posibilidad se convierte cuando vemos que alguien o otra persona transgrede, ¿verdad?, algún mandato de la Torah. Y una vez que se abre esa mínima posibilidad, inevitablemente los resultados serán ¿qué? Desastrosos. ¿Sí? Cuando vemos, ¿verdad?, que se está cometiendo una transgresión a la Torah, ¿sí?, así abiertamente, entonces eso como que entra, afecta nuestra nefesh, nuestra neshama, nuestra alma, nuestro espíritu, y entonces vemos como que es una posibilidad que se puede dar, ¿no? O sea, quedamos como susceptibles a que se puede dar la posibilidad. O sea, esto es como cuando llegamos a un lugar y ahí el común de la gente es tomar todos los fines de semana, por ejemplo, ¿sí? O el común de la gente es dedicarse, ¿verdad?, a negocios ilícitos, ¿sí? Entonces ese es el común y esa es la forma como se vive ahí. Entonces ya eso como que puede influenciar en la persona, digo, ¿no? ¿Sí? O sea, puede eso dañar en cierta manera también nuestros principios y nuestros valores, ¿no? De alguna manera uno como que se ve susceptible, ¿verdad? Y como que muchas veces inclinado a hacer lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eso, el resultado inevitablemente es desastroso. Algo que dice el Rav Moshe Feinstein, escribe allí en uno de los libros, son libros que él tiene, que es Igrot Moshe, que así como es una misma ver e involucrarse en una misma, o sea, cuando vemos que alguien está haciendo una misma y uno se involucra en esa misma, o sea, esa misma como que lo arrastra también a uno a hacer lo mismo, ver a una persona que hace algún mandamiento, que cumple un mandamiento, eso lo arrastra a uno a cumplir ese mandamiento, ¿sí?, o hacerlo con esa persona. Ver una transgresión, cuando es posible evitarlo, es una transgresión en sí mismo. O sea, el simple hecho de ver una transgresión, ¿sí?, cuando es posible evitarlo, ya es una transgresión. O sea que el ver gente transgredir, ¿verdad?, la Torah, ya eso nos hace como especie de cómplices, ¿sí? Si nosotros nos señalamos, nos hace como cómplices, como partícipes de eso, ¿sí? Si no evitamos ver cuando se transgrede una misma, entonces eso como que empieza a influenciar también nuestras vidas, ¿sí? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en ese aspecto. Y esto afecta, obviamente, negativamente nuestro servicio al Eterno, ¿sí? En algún nivel también se pierde, ¿verdad?, cierto respeto por Él, ¿sí? Cuando se ve que no se respeta la Torah del Eterno, no se respeta al Eterno, ¿verdad? Esto puede afectar también nuestro servicio al Eterno y en algún nivel también el respeto por Él. Entonces, por eso ahí se nos señala en la Torah que cuando veamos a alguien transgredir, vayamos con Él, ¿verdad?, y con misericordia y con verdad le corrijamos, le hagamos ver su pecado, le hagamos ver que está haciendo mal, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Ir y señalar y tratar con misericordia a la persona para que se vuelva de su mal camino y se vuelva de esa transgresión que ha hecho. Entonces, esto está extrapolado así, tanto a la Sotá como el Nazir, es porque allí el Nazir decide entrar en esa institución de los votos de Nazareo porque vio a la Sotá. Él comprende que temporalmente necesita leyes especiales de santidad para volver a su condición previa de temor a las leyes y a los mandamientos de Dios que han sido transgredidos. Entonces es cuando allí trabajamos, tenemos que trabajar espiritualmente mucho, apartarnos, tener tiempo de ayuno. Aquí el Nazir se abstenía de del vino y todos sus derivados, de la uva, del agua pasa, de todo esto, los derivados de la uva. Pero en ese tiempo se puede hacer lo mismo, o se puede inclusive abstener uno de algunos otros alimentos, ¿verdad? Pero aquí en sí es del licor, o de cualquier otra cosa como para uno fortalecer la parte espiritual. Sí, muy importante fortalecer la parte espiritual cuando sabemos que tenemos alguna debilidad, cuando sabemos que podemos volver a reincidir en alguna cosa que nos ha dañado o no nos ha servido en la vida. Entonces tenemos que fortalecernos espiritualmente mucho allí, y no es como un voto de Nazareo, sino como un voto de consagración, un voto de
de no volver a transgredir, un voto de fortalecerse espiritualmente, ¿sí? Para poder controlar lo que es la parte del cuerpo, ¿sí? Porque se transgrede, las mayores transgresores son, o mayores transgresiones, perdón, es las transgresiones que se hacen con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo. Entonces, quien puede abstenerse de alimentos que son básicos, de alimentos que son necesarios, quien puede controlar sus impulsos, ¿verdad? De lo que es básico para el ser humano, del alimento. El que pueda abstenerse y puede controlarse en ese aspecto, puede controlar también todo su cuerpo. ¿Sí? Puede también controlar y llegar a manejar bien su cuerpo. Vamos a ver aquí algunas realidades. Y hay padres, por ejemplo, hoy día que son permisivos en el sentido de que veneran la idea de exponer a sus hijos a toda cosa, a lo bueno y a lo malo. Sí, hay padres que hacen eso, que les dan esa libertad a los hijos, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, a fin de cuentas, ya hemos enseñado a nuestros hijos los valores apropiados, así que no importa lo que vean o escuchen. ¿Sí? Entonces, son padres que de pronto tienen confianza en que ya se le ha dado a los hijos los valores, ¿verdad? Se le ha dado a los hijos todas las cosas necesarias para que ellos puedan juzgar si es bueno o es malo. Y pues le dan esa permisividad de que vean todo, que experimenten todo, ¿no? Y se les permite, por ejemplo, a los niños ver todo el mundo real, ¿sí? Para que no sean ingenuos, entre comillas, ¿sí? Para que no sean ingenuos. A ver si Natán cierras el micrófono porque escuchamos aquí lo que el niño está hablando. Natán cierra el micrófono. Natán cierra el micrófono. Bueno, entonces hay padres que son así hoy día. Hoy día permiten que los hijos vean y experimenten y todo, y que ellos mismos pues aprendan y están confiados de que ya se les dio los valores y todo lo que necesitan para ellos encaminarse. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Podríamos preguntar, ¿los padres que piensan de esta manera tienen la razón? Pues dice aquí el Ra Moshe Feinstein que no. ¿Sí? Y ya vimos lo que explica Rashi, ¿no? El entorno y la crianza tienen un rol vital en el desarrollo humano. No hay manera de negar esta verdad, ¿sí? O sea, el lugar, el sitio, las personas van a influir de una manera positiva o negativa en uno. Por eso se habló ahí de que hay personas que suman, otras personas que restan. Hay personas que son tinieblas, hay personas que son luz, ¿sí? Hoy vemos eso, en la sociedad vemos eso, en los hogares, en cualquier sitio, en las universidades, vemos esto es una gran realidad, ¿sí? Entonces, el entorno y la crianza tienen un rol vital en el desarrollo humano. Y no hay forma de negar esta gran verdad. Maimónides dijo así, parafraseando esto, ¿no? Dice, la naturaleza humana es verse atraído hacia las costumbres y las acciones de los amigos y los lugareños. ¿Sí ven? Eso dijo Maimónides, hace siglos atrás, que la naturaleza humana se ve atraída a las costumbres del sitio, del lugar y también a las acciones de sus amigos y del lugar donde uno se encuentra. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De acompañarse uno con personas que verdaderamente le sumen, personas que sean para uno luz, personas que le ayuden a uno a ser mejor persona, ¿no? Por esta razón debería conectarse uno y ser amigo de personas rectas, de personas, ¿verdad? Para aprender sus caminos, personas justas, sadiquesas, y distanciarse de las personas malvadas, ¿sí? Distanciarse de las personas que no le suman, personas que pueden influenciar, que pueden, como se dice hoy día, traer malas energías. Una preguntita. Sí. ¿Y qué consejo daría usted? Porque yo soy nueve en las raíces hebreas, tengo 15 años. Sí. Mi niña es joven
y ella estudió, ella hizo 4 años, hizo el máster y todo eso, y ella es cristiana, estudió para pastora de jóvenes, Ajá, pero ella tiene unas amistades, unas muchachas, unas amistades, la aconsejaron para que se consiguiera un novio. sí, Y entonces consiguió el novio en una página esas de que hay en las redes, ajá, aparentemente cristiana. Cuando ella me mostró la foto del joven, es un africano de Angola, de Congo. Cuando yo vi la foto, mi hija es una niña hermosísima. Usted la ve, es una muñeca. Cuando me mostró la foto del muchacho, no es que sea moreno, porque yo soy trigueña, mi esposo era europeo, portugués, y entonces ella salió de tez blanca, muy bonita, y ella es muy noble porque a ella le fascina a los niños y le gusta mucho la gente morena. Yo no tengo problema que sea moreno, sino la foto de los ojos del muchacho y una cara como todo amargado. Me mostró varias fotos del muchacho. Y una amiga también, lo primero que mi amiga vio fue eso y me dijo, no, hay algo en la mirada, en la manera como como amargado que tiene ese muchacho tan joven. Entonces yo estoy como con Ceni acerca de eso, yo no sé qué hacer. ¿ella qué edad tiene? ¿Ella qué edad Mi tiene? niña Sí, tiene 22 años. ah, ok, ya es mayor de edad. Sí. Bueno, y está buscando por su misma línea, o sea, personas creyentes o sea, cristianas también, me imagino, ¿cierto? ¿Tengo entendido? Pero sí, pero usted sabía, lo que yo descubrí reciente es que los musulmanes están infiltrados en las iglesias cristianas. Sí, ya, ok, Es, ok. sí, y ellos estudian la Biblia y el Corán a la misma vez y se infiltran. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, aquí es importante, bueno, hablar mucho con su hija. Aquí es importante hacer como una especie de acompañamiento, sí, acompañamiento. ah, buena tefilá, buena oración, ¿no? Y pedir siempre la voluntad del Eterno, ¿no? O sea, pues una es la voluntad de uno, pero otra es la voluntad del Eterno. O sea, aquí que no se haga la voluntad de uno ni de ella, sino la voluntad del Eterno, ¿no? Es lo más importante aquí. Y darse bastante tiempo, ¿no? O sea, hay que esperar, darse el tiempo. Si él vive al otro lado, pero él vive ahí cerca o está allá al otro lado, como se dice, del océano. No, él vive aquí. Ah, ya, ok. O sea que lo tiene ahí nomás. Ok, y que ella pues pueda conocer no solamente a él, sino conocer su familia, ¿no? Su familia es muy importante, sí. Ustedes puedan conocer bien la familia y, y- e incluso interactuar con él y hacerle ver, o sea, mirar por qué usted que ya lo ha visto, eh, le ve su rostro así, de esa manera, ¿sí? Le ve sus ojos así, mirar por qué, ¿no? Acuérdese que nuestro Santo Maestro dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, qué bueno es poder hablar con él y mirar a ver de dónde usted identifica que él tiene esa característica, ¿sí? Cuál es el asunto? O sea, ¿dónde está el fondo de eso? Sí, es muy importante. Y que se den tiempo, ¿no? En conocerse, ¿no? Pienso que eso es Sí. lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, No decirle a ella, eso no sirve, no, porque obviamente en los sentimientos nadie manda, únicamente la persona es dueña de sus sentimientos, pero sí abrir los ojos, hacerle abrir los ojos, si se hemos captado, hemos visto algo que no está bien, que, que no sentimos que se encuentren como en regla, entonces eso sí, tratarlo de mirar y si lo encontramos, entonces hacérselo ver y que ella pues pueda darse cuenta, ¿no? ¿Sí? Queremos, obviamente, como padre queremos que nuestros hijos se casen con la mejor persona, pero al fin y al cabo ellos son los que deciden, ¿no? Son los que deciden. Entonces, está de nuestra parte el poner todo el empeño por investigar, preguntar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí había una muchacha que ella, aquí en Cúcuta, había una muchacha que se enamoró de un muchacho allá, o el muchacho de Jerusalén se enamoró de ella, y ¿qué hicieron los padres, la familia de él? Me llamaron, ¿sí? Y investigaron a qué clase de muchacha era, cómo había llegado
a conocer el judaísmo, todo eso. O sea, los padres llamaron de allá y aquí contactaron a la persona encargada aquí, donde ella asistía y todo, y entonces querían saber qué clase de mujer era. Entonces yo creo que así mismo como padres debemos también hacer lo mismo, ¿no? O sea, preguntar, mirar, comedidamente, ¿sí? O sea, simplemente por conocer, por saber, y asegurarnos de que eso que sentimos, de que eso que vemos, podemos estar o bien ciertos o bien equivocados. ¿Ok? Gracias. Bien, entonces estábamos hablando acerca de que el ambiente, el lugar y las personas pueden influenciar, o para bien o para mal. Estábamos hablando acerca de eso, ¿no? Y estábamos citando a Maimónides, lo que decía Maimónides acerca de esto. Y Maimónides decía, dice que la naturaleza humana es verse atraído hacia las costumbres y a las acciones de los amigos y los lugareños. Eso Maimónides lo está diciendo allí, ¿no? Por esta razón uno debería conectarse y ser amigo de personas rectas para aprender de sus caminos y distanciarse de las personas malvadas. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, Maimónides no cita aquí un versículo de la Torá como prueba de sus palabras. ¿Por qué? Porque se trata de una simple verdad de la vida. Esto es una simple verdad de la vida. Las personas se van a ver influenciadas, ¿por qué? O atraído, ¿por qué? Por las costumbres y las acciones de los amigos y los lugareños, o sea, lugares donde habitamos, allí. ¿Puedo decir algo? Disculpe. Sí, claro, claro que sí. Bueno, esto... sí, es cierto, dice de hecho que una persona para volverse más humilde dice que tiene que salir de su casa, que cambiar de ciudad, etcétera. Si el hombre es influenciable, sí, pero también hay una condición que tiene Am Israel, una condición especial, que es esa misma verajá que le hacemos, que decimos en Shabbat, y si me deja Hashem que fue en Benjamín Hashem, que Hashem nos haga como Efraín Menashe, que también por más de que estuvieron en Israel, en Egipto toda su vida, ellos guardaron la Torá. O sea que Am Israel tiene esa particularidad, ¿sí? Sí, que el ser humano tiene la tendencia a ser influenciable, pero nosotros tenemos una influencia espiritual sobre nosotros, que es que nosotros somos luz. Nosotros tenemos que ser la influencia. Por más de que estemos en un sitio como Egipto, nosotros tenemos que ser la influencia para los demás. Sí, así es, claro que sí. Sí, o sea, tenemos genéticamente esa capacidad, ¿sí? De estar juntos pero no revueltos, como se dice. De ser como el aceite, ¿verdad? Con el agua. Ustedes saben que el aceite y el agua no se mezclan. Ustedes echen un poquito de aceite en el agua y verán como el aceite flota, ¿sí? Porque tiene menos densidad. El aceite flota sobre el agua. Entonces tenemos esa capacidad, pero eso no quiere decir que no nos cuidemos. Tenemos que cuidarnos de no permitir que una influencia, ¿verdad?, externa, o amigos o personas que pueden ser tóxicas puedan dañar, puedan influenciar, ¿verdad?, para mal. Dice Proverbios, yo aquí tengo bueno, en Mishle 13, Proverbios 13:20 dice, reforzando esta idea de Maimónides, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Sí, entonces allí está muy claramente esto en la escritura. Y también encontramos allí algo que dice el Rashtá, ¿verdad?, a su hijo, uno de los hijos que tenía, a Timoteo, ¿sí? También le dice esto. Mire lo que le dice allí, le advierte acerca de estos últimos tiempos. Estamos en los talones del Mesías, tiempo de los talones del Mesías. Estamos en los tiempos de dolores de parto, como se dice, tiempos finales. Y le está hablando aquí acerca del carácter de las personas de estos últimos tiempos. Vamos a ver si es así o no. Allí en la segunda carta que él envía a Timoteo, el capítulo 3, verso 1 al 5, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres en vez de amadores del Eterno, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales
evita, ¿sí? A los tales evita. Entonces, imagínense ustedes, esto está hablando acerca de estos últimos tiempos y estas características las vemos nosotros ya a menudo, ¿no? Y es claro que debemos tener mucho cuidado con todas estas influencias. Sí, claro, Timoteo, segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Gracias. Ahora, hoy con el confinamiento, vean ustedes, nos vemos atraídos entonces ¿a qué? A la televisión, a la internet, a todo esto, todos estos medios de comunicación, ¿no? Y las operadoras de todos estos medios ofrecen aplicaciones donde en el celular se puede ver programas de televisión en directo, se pueden ver aplicaciones o se pueden bajar aplicaciones allí para ver toda clase de series, de películas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hoy ya las gigas son ilimitadas, de navegación son ilimitadas. Cada uno de los operadores trata obviamente de mantener su clientela, ¿no? Allí sus clientes. Y esto puede llegar a afectar, ¿sí? Puede llegar a afectar a las personas, puede llegar a afectar a los niños, a los muchachos que están allí, no estoy hablando de minutos, sino horas, frente a un televisor, frente a una tablet, frente a un computador, ¿sí? Pueden llegar a afectar, ¿no? Todo lo que se muestra en la televisión, dijo un gran experto acerca de esto, es educativo. Todo es educativo, todo educa en la televisión, ¿sí? ¿Para bien o para mal? Sí, para bien o para mal, exactamente. Sí, el televisor, así como el dinero, es neutro, ¿sí? Y depende de lo que tú hagas con él. Entonces, tanto el televisor como la plata, como el computador, son cosas neutras y depende de uno, ¿verdad? Si lo usamos para bien o lo usamos para mal, ¿sí? Pero cuando se deja a unos niños allí, a expensas, ¿verdad? De un televisor, a expensas de una tablet, a expensas de un computador, eso se convierte ¿en qué? En su educador, ¿sí? En su educador, o en muchos casos en su mamá o en su papá, ¿sí? Es el que le está mostrando y enseñando, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué está enseñando? ¿Qué está enseñando de eso que está viendo? ¿Qué está enseñando? ¿No? Entonces hay que tener bastante cuidado con esa parte. Si bien lo que vemos nos afecta, tenemos que también poner ciertas barreras, ¿no? Para que no nos llegue, o sea, no lleguemos a incurrir en ser partícipes, como se dice, de pecados ajenos, ¿no? De cosas que se están haciendo y que están transgrediendo la Torah. De nada sirve, por ejemplo, ser abiertos. Es un experimento que falló miserablemente, dice aquí. Si somos padres responsables, debemos esforzarnos para proteger a nuestros hijos de las malas influencias. No deberían ver en la televisión miles de asesinatos y violencia año tras año de su valiosa juventud. Si se les permite hacerlo, pierden la sensibilidad respecto a lastimar a los demás y se vuelven personas más crueles, más crueles. Estamos viendo con mi esposa un caso de un niño que él queda solo todo el día. La mamá se va y lo deja solo todo el día en su apartamento y él se queda ahí con su computador y él mismo tiene que entrar a sus clases y todo esto, pero él queda solo. Y un día el papá fue allá a mirar su ambiente, su entorno, y vio un dibujo donde hay un niño con creo que era como un arma y también con un cuchillo. Y entonces el papá le pregunta al niño, pero, mijo, ¿esto qué es? ¿Este qué dibujo es? Y entonces el niño le dijo, ese soy yo. O sea, mire lo que el niño está proyectando. Pero proyecta de pronto algo que está viendo y algo que le está influyendo a él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puede ser tanto tiempo allí en la internet, tanto tiempo viendo cosas que de pronto no debe ver, ¿sí? Y puede estar influenciando en su manera de ser. Y es un niño hiperactivo, es un niño egoísta, hiperactivo, que quiere que el mundo de pronto gire alrededor suyo. Vamos a ir un momentico, si ustedes tienen la escritura, algo interesante, me pareció muy hermoso este pasaje, y es que lo que vemos puede formar parte de nuestro ser, lo que vemos,
¿sí? No solamente lo que vemos, sino lo que vimos puede formar parte de nuestro ser. Vamos a ir a Isaías o Isaías, capítulo 33, verso 13 al 17. Aquí este pasaje está hablando acerca de la redención que vendrá a Israel, ¿sí? Pero habla también de aquellos transgresores en Sión, o sea, en Jerusalén, los transgresores en Jerusalén. Y ahí dice este texto de la siguiente manera, dice, oíd los que estáis lejos lo que he hecho, los que estáis cerca y reconoced mi poder. Aquí habla el Eterno, ¿no? Los que están lejos, los que están cerca, reconozcan su poder. Dice aquí, aterrados están los pecadores de Sión, los pecadores de Jerusalén. Aquí el profeta está como que reconviniendo a los pecadores allí en Jerusalén. Dice, el temblor se ha apoderado de los impíos. Y se pregunta, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí obviamente está hablando acerca del Eterno. Usted sabe que el Eterno es fuego consumidor. El fuego es una llama eterna también. ¿Sí? Él es Rúa, Él es espíritu. Y Él vive en una luz inaccesible. Y dice, el que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para no retener soborno. El que se tapa los oídos para no oír derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Vea esto tan interesante. ¿Quién va a habitar entre las llamas eternas? ¿Quién va a estar, verdad, allí con el fuego consumidor, o sea, con el Eterno, al final del tiempo, al final de los siglos, ¿sí? Al final de esta era, ¿verdad? Allá en Olam Jabá, ¿quién? Dice, el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para no retener el soborno, el que se tapa los oídos para no oír del derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Dice, ese morará en las alturas, en la peña inexpugnable estará su refugio. Se le dará su pan y tendrá segura su agua. Oh, tremendo esto. Muy tremendo. Dice, tus ojos contemplarán al rey en su hermosura. Verán una tierra muy lejana. Entonces, vean aquí las promesas que hay para aquella persona que en sus sentidos trata de abstenerse de ver la maldad en todos los aspectos. ¿Sí? Abstenerse de ver la maldad en todos los aspectos. ¿Sí? Y dice allí Isaías 32:22 como culminando esto, ¿verdad? Dice, porque Adonai es juez, Adonai es nuestro legislador, Adonai es nuestro rey, Él nos salvará. Sí, entonces qué hermoso ese pasaje, me gustó mucho. Pero aquí está hablando evidentemente de aquellas cosas externas que pueden influenciar para mal nuestra vida, ¿sí? La vida de nuestros hijos, ¿no? Miren que allí el Nazir toma esa decisión de hacer voto de nazareo, de no tomar nada de licor, de abstenerse de todas estas cosas que le pueden empujar, ¿verdad?, a un proceso tal como el de la sotá, a un proceso, ¿verdad?, de mirar a ver si ha sido infiel o no ha sido infiel, o la mujer o el hombre. Sí, entonces tanto la mujer como el hombre pueden, viendo este proceso, llegar al punto de abstenerse de aquello que les puede causar, ¿verdad?, el caer en estos pecados vergonzosos, ¿sí? Entonces, aquí ya Isaías condensa esto muy hermoso y dice, ¿quién estará delante de la presencia del Eterno? ¿Quién morará con Él, ¿verdad?, en esas llamas eternas, que es Él? Entonces, aquí empieza a dar aquí una lista de cositas y es muy hermoso, ¿verdad?, este pasaje, porque pues cuántas cosas, por ejemplo, injustas vemos nosotros en la televisión, ¿sí? En las películas, cosas injustas, pecados, todo eso se ve, nuestros ojos lo ven, nuestros oídos lo escuchan, ¿sí? Y a pesar de ser, entre comillas, arte, ¿no? Sí, porque es el arte del cine, lo que sea, ¿ve? Entonces, de todas formas, está mostrando allí la forma de transgredir, ¿sí? Muy sutilmente, ¿verdad? Y entonces la persona como que eso lo recibe el nefel, la neshama, y entonces se llega al punto de muchas veces decir, esto es el común, esto es lo corriente, esto es lo normal, y tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir lo que es luz y lo que es oscuridad, lo que es santo y lo que es impuro. Todo eso es importante, ¿verdad?, saberlo distinguir. Debemos nosotros ver a los adiquines, a las adequesas, hombres y mujeres justos, aprender de ellos, mirar, por ejemplo, a nuestro santo maestro, su ejemplo, ¿verdad? Su ejemplo obviamente arrastra nuestras vidas, a comportarnos a la altura
de hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, qué bueno es poder ver eso. Y eso lo señala Rashtá. Rashtá en una de las cartas, una de las Baraitá que escribe allí, vemos en la carta a los Hebreos, esa Baraitá que escribe a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, ¿sí? De Hebreos, o la carta a los judíos, dice, puestos los ojos, dice aquí en Yeshua, puestos los ojos en Yeshua, dice, el autor y consumador de la emuná obediente, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! O sea, yo digo, caramba, ¿quién más? O sea, ¿quién más superior que él? ¿Quién más superior que el Mashiach que se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas? ¿Sí? Como Cohen Gadol de los bienes venideros, como abogado intercesor por nuestro pueblo y por cada uno de nosotros. ¿Quién como él? O sea, ¿qué ejemplo nos puede estar dando él? El mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Y yo les insto a que ustedes diariamente lean algo de él. ¿Sí? Lean algo de él. Y allí empecemos a tomar ejemplo. Él es un paradigma a seguir. ¿Sí? Él es el ejemplo a seguir. Si él se sentó a la diestra del trono de Hashem, imagínense qué importancia tiene eso. Imagínense de qué calibre es, ¿no? Y qué bueno es poder mirarlo allí, como dice allí, puesto los ojos en él, mirar su ejemplo, mirar sus hechos, sus obras, mirar todo lo que él, ¿verdad?, realizó y emular, tomar, ¿verdad?, eso como ejemplo para nosotros también llevar a cabo, ¿no? Era algo importante aquí que dijo, estando en su misión como Mashiach ben Yosef, ¿verdad? Como Mesías sufriente, él dijo allí algo interesante. Yo quiero que ustedes vayan a Mordejai o a Marcos, capítulo 7, verso 18 al 23, hablando acerca de estas contaminaciones, todas estas cosas, ¿verdad?, que tenemos que evitar. Marcos, capítulo 7, verso 18 al 23, dijo, y les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Interesante, ¿no? Pero ya vamos a ver de qué se trata. Dice, porque no entra en su corazón, sino que entra al vientre y sale a la letrina. O sea que aquí está hablando de alimentos. Está hablando de alimentos. Y está hablando con una audiencia totalmente judía, que come alimento señalado por la Torá, alimento kosher, ¿sí? Y entonces él dice allí, dice el comentarista, señalando limpios los alimentos estipulados en la Torá. ¿Sí? En otras versiones dice, haciendo limpio todos los alimentos. No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque está hablando con una audiencia totalmente judía que come kosher, come lo señalado por la Torá. Entonces, todo es limpio. Si estamos comiendo conforme a la Torá, todo es limpio. No hay ningún problema. Y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Vamos a ver entonces qué es lo que sale del hombre, ¿de dónde sale? ¿Verdad? Dice, porque de dentro del corazón del hombre sale, ¿qué? Dice aquí, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, el ojo maligno, las blasfemias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿y por qué? ¿Por qué salen del corazón del hombre? ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere ahí empezar a responder esa pregunta? ¿Por qué creen ustedes que eso sale del corazón del hombre y contamina, ¿verdad?, al hombre? ¿Por qué está dentro? ¿Cómo entró? A ver, ¿alguien que quiera hablar? No todos a la vez, por favor. Bueno, yo voy a comenzar, a ver, empecemos por Abraham, después por Moti, después por Diego. Sí. A ver. ¿Por qué creen ustedes que aquí nuestro Santo Maestro dijo que las cosas que están dentro son las que contaminan? ¿Sí? Y ya señaló cuáles, que hay una gran lista. Porque el corazón del hombre está en los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, los engaños, la lascivia, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Pero por qué están dentro? ¿Por qué están allí? O sea, ¿cómo entraron? ¿Por qué? Porque lo que se ve, lo que se escucha y aparte de eso lo que se maquina.
Ah, ok. O para maquinar, como tú dices, para acariciar los pensamientos, para imaginarse y para hacer. Eso Claro, es. claro. Alguna puerta se ha abierto. Alguna puerta se ha abierto. Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ha influido. ¿Sí? Por eso dice allí Maimónides, acuerden lo que dijo, que el ambiente, ¿sí? Las personas que nos rodean, lo que hacen los lugareños, o sea, las personas del lugar y todo eso pueden influenciar en nosotros. Lo que vemos, lo que escuchamos, los medios de comunicación pueden influenciar. Y entonces nos imaginamos, nos ponemos a fantasear y a pensar, y todo esto entonces se empieza a maquinar en nosotros por dentro, y eso es lo que contamina, porque primero se siente, se piensa, se maquina y se lleva al hecho. ¿Ve? Entonces hay que tener obviamente cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos y con las personas con que nos juntamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, debemos entonces intentar evitar exponer a nuestros niños a los males del mundo, ¿sí? Advertirles y enseñarles y no permitirles que se expongan, ¿verdad?, a toda esta serie de cosas e influencias malignas que pueden llegar a afectar su vida el día de mañana. La sociedad reconoce que el sistema de calificación de películas para niños es algo positivo, ¿sí? Ustedes saben que hay películas, por ejemplo, que dicen, bueno, para niños, para jóvenes de 16 años, para jóvenes de mayores de 16 años, o lo que sea. Aunque como resultado eso es como resultado de un deceso moral, ¿sí? Lo que antes se consideraba que requería el acompañamiento de los padres, acuérdense que había programas que decía, no sé si ahora lo hay, no sé, pero dicen, este programa requiere del acompañamiento de padres o adultos responsables. ¿Pero por qué? ¿Por qué señala eso la televisión? Porque hay cosas que de pronto el niño no puede asimilar, o hay que explicarle, ¿sí? O el niño no puede comprender, o puede hacer de mala influencia para él. Entonces, por eso se requiere de acompañamiento de padres o adultos responsables. Pero hoy día no. Hoy día no. Se deja que el niño vaya, mire a ver, escuche, vea, no hay ningún problema. Y entonces es un poquito complicado, ¿no? Lo que antes se consideraba que requería el acompañamiento de los padres, ahora probablemente merece ser completamente restringido, ¿sí? Aún hay cosas que consideramos inapropiadas para los niños, claro que sí. Lo que debemos preguntarnos es, atención aquí, si aceptamos que es inapropiado para los niños, ¿verdad? ¿Por qué es más apropiado para nosotros? O sea, lo que aceptamos que es inapropiado para los niños, ¿por qué es más apropiado para nosotros? O sea, si ellos no lo pueden ver, ¿por qué si nosotros lo podemos ver? Si no lo pueden ver los niños, es por algo. ¿Será que nosotros tenemos qué capacidad? De todas formas va a influenciar, o bien o para bien o para mal. Debemos entonces ser extremadamente cuidadosos también con lo que nosotros vemos y experimentamos. ¿Sí? No por el hecho de que no sea apto para niños, quiera decir que sea apto para uno, porque si no es para niños que pueden afectar, también a nosotros nos puede afectar. ¿Sí? ¿Mm? Recordemos lo que vimos allí. Lo que ves, ¿verdad?, es lo que recibes en tu mente y en tu alma. Lo que ves y lo que escuchas, ¿verdad?, lo recibe tu mente y tu alma. Y te puede influenciar, ¿verdad?, para bien o para mal. Te puede dar esa permisividad, ¿sí? O esa posibilidad. Sí, claro que sí. Bueno, disculpa que pena. Yo pienso que los sentidos, nosotros tenemos nuestros sentidos y todos nos conectan con nuestro medio ambiente o en el entorno donde nos encontramos. ¿Sí? Claro. Si estamos en un ambiente, todos vamos a poder observar cosas que si vamos a escuchar cosas que doshin, hablar cosas que doshin, tocar cosas que sean incluso que doshin. Entonces, los sentidos influyen mucho también. Entonces es uno mismo uno que es un alma, uno no es una persona, sino un alma que está conduciendo un cuerpo, saberlo conducir a que tenga contacto, ¿sí?, con sus 5 sentidos, con cosas que sean taor, o sea, que sean puras, Sí, ¿sí? claro. Para evitar de pronto tener Sí, ese yitsunara. sí, así es, así es. Entonces, eso hace que se refuerce, lo que tú dices, el yaser hatov, o sea, la buena inclinación siempre. Se va a reforzar. Cuando nos rodeamos, ¿verdad?, de kedushá, de santidad,
Y tenemos personas, ¿verdad? Así mismo, entonces nos da la fortaleza. Hay personas que, por ejemplo, empiezan este camino y dicen, yo quisiera hablarle allá a los de la cárcel, hablarle a los drogadictos, hablarles allá a los pecadores, hablarle allá a las mujeres de vida alegre, ¿sí? Pero lo más importante aquí es fortalecerse primero, fortalecerse espiritualmente primero y tener los argumentos y todo lo necesario para, cuando se llegue a ese ambiente, influenciar en ese ambiente y no permitir que ese ambiente lo influencie a uno. Es más, si alguno de esos ambientes ha sido la debilidad de uno, es preferible evitar volver, ¿verdad?, a esos sitios, a esos lugares que ha sido la debilidad de la persona en el pasado. ¿Sí? Entonces, aquí es fortalecerse, ¿verdad?, con la Kedushá que habló allí mi hijo Natán, y hacer que el Yeser Hatov, o sea, la buena inclinación, se fortalezca bajo todo punto de vista. Y si en alguna manera se ha transgredido, si en alguna manera se ha pecado, ¿sí?, entonces tenemos ahí una provisión muy, muy hermosa. En primera de Yohanan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, nuestras transgresiones, Él es fiel y justo para perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados, y también para limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Esa es la confianza que tenemos. ¿Sí? Si tenemos el deseo de una Teshuvah Shelema, o sea, una Teshuvah, un arrepentimiento perfecto, entonces así lo vamos a hacer. Vamos a confesar y vamos a apartarnos. ¿Sí? Dice la Escritura, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Sí? ¿Sí? Dice allí que los pecadores no prosperarán, pero aquel que confiesa y se aparta alcanzará aquí la misericordia divina. Amén. Bien, si no hay entonces preguntas, inquietudes, allí terminamos, pero si las hay, entonces este es el momento, ¿verdad?, para hacer las preguntas acerca de este tema.